A continuación, se va a desarrollar un caso práctico de mantenimiento predictivo asociado a rodamientos. En este ejercicio se hará especial hincapié en la metodología de trabajo y diagnóstico empleada, con el propósito de que el alumno pueda aplicarla en futuras pruebas prácticas. Como ya se ha comentado en la parte teórica, el rodamiento es un tipo de soporte que emplea elementos rodantes para permitir el movimiento relativo entre partes de una máquina. Este sistema está compuesto por 4 elementos fundamentales, que son las pistas externas e internas, los elementos rodantes, que serán bolas o rodillos en función del tipo de rodamiento, y luego la estructura que los sustenta, que conoceremos como tren o jaula. Todos estos elementos son susceptibles de verse dañados por el funcionamiento del rodamiento. Por lo tanto, en función del tipo de fallo que encontremos en el rodamiento, encontraremos una frecuencia característica que identifique el elemento que está dañado. Por eso podemos encontrarnos la frecuencia de deterioro de pista externa, la frecuencia de deterioro de pista interna, la frecuencia de fallo o de deterioro del elemento rodante y, por último, la frecuencia fundamental de tren o de jaula. Estas 4 frecuencias propias vienen calculadas en función de 5 variables que encontramos en el propio rodamiento, que son el diámetro de los elementos rodantes, ya sean bolas o rodillos, el diámetro primitivo del rodamiento, el número de elementos rodantes del que está compuesto la sujeción, el ángulo de contacto del rodamiento y, por último, el régimen de giro de la máquina en el instante en el que se realiza la medición. Bien, una vez conocidas las frecuencias fundamentales, procedemos a realizar un caso real en el que se pueda poner en práctica esta formulación. Bien, por ello se procede al análisis de un ventilador accionado por un motor a través de un sistema de correas, como se puede ver en la figura. El motor funciona a una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto y el diámetro de las poleas que transmite el movimiento sería la polea pequeña de 20 centímetros, que sería la del motor, y la polea grande de 34,3 centímetros, que es la del ventilador. Conocemos también la longitud de correa, que es de 3,25 metros, y por último conocemos el tipo de rodamientos que tenemos en el ventilador, que son rodamientos tipo SKF 6211. La tabla que encontramos adjunta nos da información sobre el diámetro primitivo, el número de bolas, diámetro de bolas y el ángulo de contacto de este tipo de rodamientos. Bien, se procede a hacer la medición en el punto 1 del ventilador, concretamente en dirección vertical, y obtenemos el espectro que se muestra en la figura, y con toda esta información se anima al alumno a calcular las frecuencias características del sistema y sus primeros armónicos, y a través del espectro que se muestra en la figura realizar un diagnóstico del posible fallo o fallos que encontramos en el sistema mecánico que vamos a analizar. Bien, el espectro que aparece en la pantalla sería amplificado, donde podemos localizar en la zona de medias y bajas frecuencias bastantes picos de energía y en la zona de medias y altas frecuencias también una rugosidad de vibración importante y sobre todo unos picos que podrían indicar algún tipo de fallo en el sistema que estamos analizando. Bien, la metodología que va a realizar el alumno para los pasos que va a seguir para poder hacer el diagnóstico comienzan con el cálculo de las frecuencias características de fallo del sistema que vamos a analizar. En un primer momento, las primeras frecuencias que debemos de calcular son el régimen de giro del motor y del ventilador. Concretamente, el régimen de giro del motor nos lo daba el propio enunciado. Lo que sucede es que teníamos la información en revoluciones por minuto y, como hemos visto en el espectro, viene dado en hercios, con lo cual habría que pasar de las revoluciones por minuto a hercios, teniendo un valor de 50 hercios para el régimen de giro del motor. Conociendo la relación de diámetros entre las poleas, podemos calcular de una forma muy sencilla el régimen de giro del ventilador, multiplicando el valor, en este caso sería los 3.000 revoluciones por minuto o los 50 hercios, por la relación de 20S a 34,3, que es la relación que tenemos entre los diámetros de la polea, obteniendo un régimen de giro del ventilador de 29,15 hercios. La siguiente frecuencia que podría indicarnos algún tipo de fallo en el sistema de poleas es el RPM de correa, que calcularemos multiplicando el diámetro de una de las poleas por el régimen de giro al que funciona esa polea, multiplicado por pi y dividido por la longitud de la correa. Cabe destacar que lo importante es que el diámetro de la polea sea el mismo que el régimen de giro de la misma polea. Si cambiamos de polea grande a pequeña, tendremos que cambiar también el régimen de giro de la polea que estamos haciendo el cálculo.
de tal forma que como la relación es la misma entre ambas, el resultado no variará. Por último, calcularemos las frecuencias características de fallo, tanto de las pistas como de los elementos rodantes y de la jaula que hemos comentado anteriormente. Con toda esta información ya podemos rellenar la tabla con el primer armónico, que sería el resultado de la formulación que acabamos de ver, y los posteriores múltiplos hasta el sexto armónico del régimen de giro, de cada uno de los elementos. Como se puede mostrar en la figura, las frecuencias de pista interna y externa son las frecuencias mayores, más altas, mientras que el régimen de giro de correa y el FTF, que es el fallo de jaula, son frecuencias subarmónicas, es decir, que están por debajo del pico fundamental del régimen de giro del motor y del ventilador. Bien, procedemos a hacer análisis del espectro e identificamos inicialmente el pico fundamental del espectro de frecuencia al régimen de giro del ventilador, y también podemos localizar sus dos primeros armónicos. A su vez, si analizamos picos en la zona subsíncrona, que sería por debajo de este pico fundamental, vemos cómo aparece el pico de régimen de giro de correa con también sus armónicos, destacando que el tercer armónico estaría camuflado por los 29,15, que es el régimen de giro del ventilador, pero que podían estar también aportando energía en esta zona próxima a los 29 Hz. Por último, en la zona de altas frecuencias vemos como el pico principal de fallo de pista exterior aparece claramente identificado, y lo que es curioso es que podemos empezar a ver cómo se muestran bandas laterales al régimen de giro del ventilador, lo cual nos indicaría que el rodamiento también está sufriendo, tanto en su pista externa como en un deterioro posterior quizás de cualquier otro elemento dentro del rodamiento. Bien, con esta identificación de picos podemos hacer el siguiente diagnóstico, y es que en la zona de bajas frecuencias vemos una clara desalineación del sistema de poleas, que viene determinada por el RPM de correa, pero también por la desalineación clara del ventilador, probablemente debido a la desalineación inicial del sistema de poleas. Y por último, en la zona de altas frecuencias vemos cómo aparece un indicio de fallo en pista externa, que viene marcado por las primeras bandas laterales a la frecuencia de giro del ventilador. Por tanto, tenemos localizado el rodamiento, ya que sería un rodamiento del ventilador. Aparte de este diagnóstico, que en cualquier caso no es un diagnóstico totalmente preciso, se recomendaría obtener información relativa a quizás un espectro en la zona de más altas frecuencias, para ver si se verifica que el fallo en el rodamiento está en un estado avanzado. Al mismo tiempo, lo que se recomendaría como tarea de mantenimiento es proceder a el alineado del sistema de poleas. Una vez alineado este sistema de poleas, deberíamos de volver a realizar un espectro para ver si han desaparecido los picos fundamentales. Y por último, se recomendaría una sustitución del rodamiento en función del daño del estado de daño en el que se encuentra, con lo cual, el cual podríamos precisar más si conocemos un espectro a altas frecuencias. Y con todo esto queda terminado el ejercicio práctico.